Mi mamá es una manipuladora. Esas fueron las primeras palabras que me atreví a decir en voz alta, como un susurro quebrado que rebotó en las paredes de mi habitación vacía. El eco me devolvió el peso de la verdad, y con él, una mezcla de miedo y liberación. Nunca antes me había permitido aceptar esa frase. Crecí pensando que los sacrificios eran sinónimo de amor, que callar era la manera más digna de honrar a quien me dio la vida. Pero ahora, en mi piel más madura, siento el filo de esas cadenas invisibles que por años me han mantenido a su lado. Me repite, una y otra vez, que como soy la mayor tengo que quedarme con ella, que mis hermanos, los menores, deben volar, pero yo no. Yo soy, según sus palabras, la guardiana del hogar. Y aunque suena noble, lo sé. Debajo de esas frases dulces late una prisión disfrazada de cariño. Es una cárcel hecha de culpas y de silencios. Cada vez que un pretendiente aparece en mi vida, ella extiende su sombra sobre mí y lo ahuyenta con esa habilidad oculta que ha perfeccionado con los años. La manipulación emocional me recuerda que le debo todo, que sin ella yo no sería nada, que mi destino no me pertenece. De niña lo aceptaba, de adolescente lo sufría. Pero ahora, siendo adulta, lo cuestiono, porque cada vez que miro al espejo, descubro en mis ojos la nostalgia de una mujer que pudo ser y aún no ha sido. No me deja vivir, no me deja amar, no me deja elegir. Y lo más duro es que me convence de que no tengo derecho a reclamarlo. Hay noches en que me quedo despierta hasta tarde, entre lágrimas, preguntándome si es egoísmo, querer la libertad, si peco de ingratitud al soñar con un futuro donde nadie dicte lo que debo sentir, donde yo pueda tomar de la mano a alguien y no esconderlo como si fuese un delito. A veces pienso que tal vez mi corazón está condenado a quedarse a su lado para siempre, cuidando sus heridas y olvidándome de las mías. Pero en medio de ese dolor silencioso, algo comenzó a nacer. Una chispa, una semilla de rebeldía que me susurra que hay algo más allá de este círculo infinito donde siempre soy culpable. Es difícil reconocerlo, porque me ahoga la culpa y me quema la piel, el miedo. Pero en mi interior late una certeza imposible de ignorar. No hemos venido a este mundo para encadenar nuestra vida al dolor de otro, aunque ese otro sea tu madre. Ese pensamiento crece cada vez más dentro de mí. No sé qué consecuencias traerá, ni qué abismos abrirá ante mis pies, pero sé que me llevará a un camino del que ya no habrá retorno. Y justamente ahora, en esta historia que estoy por contarles, fue donde descubrí que la libertad tiene un precio, y que nadie la regala. Y así comenzó. Aquella tarde nunca la olvidaré. El aire estaba denso, como presintiendo la tormenta que estaba a punto de caer. Ella entró a la habitación con la mirada cargada de una mezcla de autoridad y desdén que me heló la sangre. ¿Otra vez con esos pensamientos?, me preguntó sin esperar respuesta. Su voz, que antes era un arrullo, ahora sonaba como un castigo. Intenté explicarle con la voz temblorosa que no quería ser la eternamente atada a sus cadenas, que deseaba vivir mi propia vida, amar a quien eligiera, ser libre. Pero en sus ojos vi la sombra de la madre que todos veneran, mezclada con la mujer que usa el miedo como prisión. «Tú no entiendes», dijo bajando la voz. «Tú eres la mayor. Tu deber es conmigo, con esta casa, con esta familia. Esa es tu carga, tu sacrificio». Sus palabras fueron dagas que se clavaron en mi pecho, mientras mi corazón pedía a gritos romper aquel hechizo de sometimiento. «¿Y mis sueños? ¿Y mis deseos?», pregunté. «¿No importan?». Pero su respuesta fue un silencio largo y punzante, luego un suspiro pesado. «Tus sueños deben esperar. Yo me quedaré sola si te vas. ¿Quién cuidará de mí?». En ese instante, comprendí que todo había sido tejido con miedo disfrazado de amor. Miedo a la soledad, al abandono, al cambio. Pero también supe que no podía seguir siendo prisionera de esa angustia. El dolor de su manipulación no era solo mío, era un sacrificio que me pedían cargar sin derecho a elegir. Me quedé en silencio. No había más argumentos, solo un quieto duelo entre dos voluntades que se amaban, pero que también se destruían. Sin embargo, a pesar de la tormenta emocional, algo dentro de mí se hizo cristalino. Debía encontrar mi propio camino,
aunque fuera recorriéndolo con miedo. Esa noche, mientras la oscuridad me envolvía, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía vivir ni un día más, siendo el eco de sus miedos y su control. Quería ser libre, quería amar sin permiso, quería vivir para mí, no para ser la sombra de alguien más. Pero sabía que mi decisión sería el inicio de una guerra silenciosa, una batalla por el alma que no solo me enfrentaría a ella, sino también a mis propios remordimientos y dudas. Así comenzó la lucha más difícil de mi vida. Los días que siguieron a aquella conversación fueron como caminar en un campo minado. Cada paso que daba hacia mi independencia hacía que el suelo temblara bajo mis pies y que la sombra de mi madre se hiciera más densa y opresiva. Ella no desistió. Sus palabras se volvieron cuchillos disfrazados de dulzura. Sus miradas, punzones invisibles que penetraban mi alma y me recordaban que mi libertad tenía un precio. Pero mi corazón estaba desatado. Era un fuego que ardía con una intensidad nueva, una mezcla de miedo y esperanza que se entrelazaban en una lucha constante. Cada vez que intentaba hablar de mis deseos, la respuesta era la misma. No estás lista. Esto no es para ti. O peor aún, se transformaba en un silencio hiriente, un muro que me dejaba atrapada en mi propia soledad. Hubo noches en las que me cuestioné si acaso esa libertad que anhelaba no era sino un sueño egoísta y caprichoso. Me sentía culpable por querer romper esas cadenas que me unían a mi madre, a mi hogar, a una historia que parecía escrita para mí y no por mí. La presión era inmensa, y muchas veces pensé en renunciar, en aceptar ese destino impuesto para evitar más dolor. Pero había algo que me impulsaba, como un faro en la oscuridad. A pesar de las lágrimas y del peso en el pecho, sabía que debía seguir luchando por mí misma. Porque la vida no debía ser un sacrificio constante, ni una serie de renuncias silenciosas. Porque merecía amar y ser amada, sin miedo a juicios ni castigos. Un día, cuando sentí que la presión alcanzaba su punto más alto, tomé la decisión de enfrentarla una vez más, no con palabras temblorosas, sino con la fuerza de alguien que sabe que su libertad depende de ese instante. Le dije que ya no podía seguir viviendo bajo su sombra, que merecía ser feliz, que no estaba dispuesta a sacrificar mi vida por mantenerla a salvo de su soledad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no sé si de dolor, de rabia o de miedo. Y en ese momento comprendí que ese lazo que nos unía era frágil, pero también formidable. Un nudo de amor y resentimiento que solo el tiempo y el entendimiento podrían desatar. Y que el camino hacia mi libertad sería incierto y doloroso, pero también lleno de esperanza. Aquella conversación marcó un antes y un después. No fue un triunfo ni una derrota. Fue el inicio de una tregua tensa entre dos almas que se amaban, pero que tenían heridas profundas. Consciente de que el cambio no se da de un día para otro, empecé a explorar nuevos espacios dentro de mí, donde la culpa no dominaba y el miedo era solo un visitante ocasional. Pero la relación con mi madre no pudo simplemente regenerarse. Cada paso hacia mi autonomía era también una batalla de emociones encontradas. Hubo momentos en que nos acercábamos, con lágrimas y disculpas sinceras, y otros en que la distancia, esa que no se ve pero se siente, se hacía más grande. Entendí que el amor puede ser muchas cosas, sostenedor pero también destructor, alivio y tormento, un refugio y un desafío a la vez. Intenté construir límites que fueran respetados, pero también flexibles, porque no quería perderla ni romper lo que éramos. Fue una danza delicada, una negociación de sentimientos donde ambos aprendíamos a convivir con nuestras propias vulnerabilidades. En esos días me topé con la realidad de que el amor no siempre es incondicional en la forma que esperamos. A veces está atado a necesidades, temores y expectativas que duelen más que cualquier confrontación directa. Pero en el fondo, ambos deseábamos sanar. Una tarde, mientras compartíamos una taza de café sin palabras, comprendí que ella también estaba atrapada, que sus maniobras no eran maldad, sino un grito desesperado para no quedarse sola en un mundo que parecía desmoronarse. Esa revelación no justificaba su manipulación, pero me dio una nueva perspectiva para entenderla, para empezar a perdonarla
y quizás para empezar a perdonarme a mí misma. Poco a poco, la esperanza que había despertado en mí comenzó a tejer nuevos sueños, donde la libertad y el amor podían coexistir, aunque fuera a costa de cicatrices que nunca desaparecerían del todo. Sabía que el camino hacia la reconciliación y la verdadera independencia no sería fácil, ni corto, pero por primera vez sentí que estaba preparada para enfrentarlo. No pasó mucho tiempo antes de que mi decisión enfrentara su prueba más dura. Aquella noche, en la que la tormenta parecía sincronizarse con el tempestuoso silencio de nuestra casa, sentí que todo podría romperse. Llegó a mi puerta con la mirada llena de lágrimas y un clamor que me atravesó el alma. «Si te vas, me estás abandonando». Sus palabras no eran solo acusaciones, eran súplicas que revelaban su miedo más profundo. El miedo a quedarse sola, a perder a su hija, a admitir que necesitaba ayuda para soltar el control. De pie, frente a ella, sentí que el mundo podía partir en dos y que en este instante se decidiría el destino de nuestro vínculo. Quise abrazarla y decirle que estaba aquí, que no la abandonaba, pero mis palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo explicarle que buscaba mi libertad sin renunciar a su amor? ¿Cómo hacerle entender que un amor sano no exige posesión ni coacción? La respuesta no llegó en palabras, sino en lágrimas compartidas que derribaron muros invisibles construidos a lo largo de años. Fue un momento de vulnerabilidad brutal, donde ambas expusimos nuestras heridas sin máscaras ni defensas. Y en esa transparencia, en esa dolorosa sinceridad, encontré la fuerza para reafirmar mi derecho a ser feliz. Comprendí que la lucha no era solo contra su manipulación, sino también contra mis propios temores y expectativas, que para amar libremente a alguien hay que liberar primero el alma de cadenas invisibles, que dejar ir no es perder, sino ganar espacio para crecer. Esa noche cambió muchas cosas, no solucionó todos nuestros conflictos, ni borró las cicatrices, pero abrió una puerta a la esperanza, porque a veces el acto más valiente no es huir, sino quedarse y construir desde la verdad, por difícil que sea. Y así, con el corazón, entre el miedo y la esperanza, seguí caminando hacia la libertad que me esperaba, sabiendo que en el dolor también puede nacer la luz. Después de aquella noche, algo dentro de mí despertó con una fuerza inesperada. Era la voz de mi alma reclamando su espacio, pidiendo permiso para soñar y vivir sin miedo. Empecé a dar pasos pequeños pero firmes, hombro a hombro, con mis dudas y con la sombra que aún me perseguía. Comencé a buscar mi identidad más allá del título de la hija encargada, más allá de la custodia de una madre que me ataba con palabras y miradas. Descubrí que podía ser muchísimas cosas: amante, amiga, mujer independiente, dueña de su destino. Pero cada conquista venía acompañada de resistencia. La culpa no desaparecía de un día para otro, y la manipulación emocional muchas veces volvía como una tormenta inesperada. Sin embargo, había ganado algo precioso: la determinación. Y con ella, decidí abrir mi corazón a alguien por primera vez en años. Alguien que no intentó controlarme ni imponerme un destino, sino que vio mi fragilidad y la respetó, valorándola. Fue una experiencia reveladora y liberadora, pero también vulnerable, porque amar después de tanto dolor exige valentía, un riesgo y un salto hacia lo desconocido. Mi madre no vio con buenos ojos esta nueva etapa. Intentó desanimarme, sembró dudas, reclamó su derecho a ser el centro de mi vida. Pero esta vez, mis palabras encontraron eco en la fortaleza que había ido construyendo poco a poco. No te quiero perder, pero tampoco puedo perderme a mí misma. Sentí que estaba empezando a escribir un capítulo distinto de mi historia. No perfecto, ni exento de golpes, sino auténtico, donde el amor no es una cárcel, sino un puente para crecer juntos o, cuando no es posible, para seguir caminos distintos sin resentimientos. Este proceso me recordó que la libertad no es solo un estado físico o una decisión externa, sino un acto interno, una conquista diaria del corazón, un acto de amor verdadero por uno mismo que merece ser contado, escuchado y celebrado. Y así, con cada amanecer enfrentando mis miedos, seguí caminando hacia la vida que realmente elegí. No fue fácil. La libertad que tanto anhelaba empezó a mostrar su verdadero rostro.
uno lleno de incertidumbres, conflictos y decisiones difíciles. Un día, cuando la rutina parecía estabilizarse, la tormenta volvió con más fuerza. Mi madre, herida en su orgullo y en su miedo a ser olvidada, algo rompió dentro de ella. Recibí una llamada a mitad de la noche. Su voz temblaba, mezclando súplica y reproche. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué prefieres a otros sobre mí? Me sentí atrapada, como si retrocediera a aquella niña que solo quería complacerla. Pero ya no podía volver atrás. En ese momento quebré en llanto, pero también en verdad. Le dije que mi amor no se medía con posesión, que quererla no significaba renunciar a mí misma. Pero mis palabras parecían caer en un abismo insondable. La conversación terminó con un silencio frío y distante que me dejó sin aliento, temblando ante lo que vendría. Los días siguientes fueron un vaivén entre esperanza y miedo. La manipulación volvió en formas sutiles, recordatorios de sacrificios pasados, silencios largos que dolían más que una discusión y miradas cargadas de una tristeza insoportable. El peso de esas cargas casi me doblegó. Sin embargo, esta crisis me hizo entender algo esencial, que el amor responsable no es aquel que encadena, sino el que libera. Que quería a mi madre, sí, pero no a costa de mi propia vida, y que a veces el amor verdadero consiste en poner límites, por dolorosos que sean. Aunque la relación quedó herida y la distancia creció, sentí que, por primera vez, estaba tomando las riendas de mi vida, que mi libertad, aunque frágil, era una llama que nadie podría apagar sin mi consentimiento, y así, con lágrimas y coraje, seguí adelante, consciente de que mi historia estaba lejos de terminar. El tiempo, que parece tan simple, pero es tan complejo, empezó a hacer su trabajo. Poco a poco comencé a entender que el perdón no es un acto de debilidad, sino de poder y liberación, que perdonar a mi madre no significaba aceptar sus manipulaciones, sino soltar el peso que me anclaba a un pasado doloroso. Fue un proceso lento, acompañado de lágrimas, de conversaciones sinceras y también de silencios llenos de reflexión. Dejé de esperar que ella cambiara inmediatamente y empecé a cambiar yo, aprendiendo a sanar desde adentro y a establecer límites saludables sin culpa ni miedo. Empecé a verme con otros ojos, reconociendo mi valor más allá de la etiqueta de hija responsable o guardiana de un hogar. Aprendí a amarme en mis imperfecciones y a aceptarme como una mujer libre, con derecho a ser feliz y a construir su propio destino. En el camino, comprendí que la relación con mi madre no siempre sería perfecta ni libre de tensiones, que algunos días compartiríamos risas y comprensión y otros, distancia y discusión, pero que la base sería el respeto mutuo y el reconocimiento de nuestras vulnerabilidades. Este perdón me permitió abrir puertas cerradas en mi corazón y dar paso a una nueva versión de nuestro vínculo, que aún duele, pero ahora contiene esperanza, porque amar también es dejar ir lo que lastima para abrazar lo que sana. Esa aceptación me dio la fuerza para mirar hacia el futuro con una mirada diferente. No como víctima, ni como prisionera, sino como protagonista de mi propia historia, libre para decidir y construir mi camino con amor y dignidad. Y así, llegué a un lugar donde el amor y la libertad podían coexistir, aunque el camino para llegar aquí haya sido de batalla y crecimiento. Si algo he aprendido en este viaje, es que la libertad más verdadera no es solo física ni externa, sino la que nace desde lo más profundo del alma. Es la valentía de romper con cadenas invisibles, sean impuestas por otros o por uno mismo. Es el acto de reclamar el derecho a vivir sin miedo, a amar sin condiciones y a elegirse cada día, pese a las dudas y tormentas. Sé que muchos que escuchan esta historia han sentido ese peso, esa manipulación disfrazada de cariño, ese mandato silencioso que nos roba nuestra esencia. Pero también sé que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa que nunca se apaga, un fuego que puede encenderse para alumbrar el camino hacia la libertad. No estamos solos en esta batalla interna. Hay una fuerza más grande que el miedo, que la culpa, que las voces que intentan detenernos. Esa fuerza es el amor propio, la convicción profunda de que merecemos ser felices por encima de cualquier imposición. Si estás atrapado en una historia como la mía, te dejo este mensaje. No temas.
El camino no será fácil, lo sé, pero es posible. Puedes sanar, puedes liberarte, puedes volver a encontrar la luz que creías perdida. Y cuando lo hagas, descubrirás que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Esta historia no es solo mía, es la historia de todos los que luchan por ser auténticos en un mundo que quiere encadenarnos. Que pueda inspirarte a dar ese primer paso, a decir basta y a elegir tu vida con dignidad y amor, porque nadie tiene el poder de decidir tu destino, salvo tú mismo. Y aunque la batalla continúe, siempre recuerda: la libertad comienza cuando decides amarte por encima de todo. Recuerdo ese día como un renacer. Fue temprano, cuando el sol apenas asomaba entre las montañas, bañando todo con una luz dorada y cálida. Salí al jardín de la casa, ese mismo lugar donde tantas veces me había sentido prisionera de un destino impuesto. Esta vez, en lugar de sentir miedo, sentí calma. Respiré profundo y por primera vez en mucho tiempo, levanté la mirada hacia el cielo abierto con un suspiro de alivio. No era solo un amanecer cualquiera, era una nueva oportunidad, un símbolo perfecto de que podía ser dueña de mi vida. Caminé despacio entre las flores y los árboles que florecían, sintiendo bajo mis pies la tierra firme, real, como si también el suelo me recordara: estás viva, tienes un camino por delante. Cerré los ojos y dejé que el viento me acariciara la cara, y en ese instante comprendí que la libertad no es un destino lejano, sino un momento que se construye paso a paso, decisión a decisión. No importaba lo que el pasado hubiera dejado. No importaban las cadenas que intentaron detenerme, porque ahora, con el corazón libre, podía elegir amar y ser amada sin miedo, podía sanar y también volar, con la certeza de que mi historia sigue siendo escrita por mí. Y así, con la esperanza encendida y una sonrisa que brotaba desde lo más profundo, abrí mis brazos al mundo. El futuro era un lienzo en blanco, y yo tenía en mi mano los colores para pintar la vida que siempre soñé. Esta es la historia de una hija, de una mujer, que dejó atrás las sombras para encontrarse con la luz. Gracias por acompañarme en esta historia, una historia de lucha, amor y libertad. Si en algún momento te sentiste identificado o inspiraste a encontrar tu propia voz, recuerda que no estás solo. Cada uno tiene el poder de romper cadenas, de elegir su camino y de vivir con dignidad y esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla, porque al hacerlo, ayudas a que más personas sepan que es posible transformar el dolor en fuerza y que la libertad comienza cuando nos amamos a nosotros mismos. ¿Y tú? ¿Estás listo para encontrar la tuya? También te animo a suscribirte a este canal, para que juntos sigamos explorando relatos que nos mueven, que nos despiertan y que nos inspiran a ser mejores cada día. Gracias por estar aquí. La libertad es un camino, y hoy decidiste caminarlo. Hasta la próxima.